Estamos muy felices junto a mi familia, muy contentos de volver a estar, me siento en casa en realidad, de estar con hermanos que siempre llevamos en nuestra mente, en nuestros corazones y siempre también en nuestras oraciones por el amor que les tenemos a cada uno de ustedes. La palabra de Dios se va a encontrar en esta tarde en Filipenses, por favor, les invito a abrir sus Biblias. En la carta de Pablo a nuestros hermanos en Filipos, Filipenses, por favor. Mi oración es que en esta noche Dios sea hablando a nuestras vidas y podamos ser fortalecidos por medio de la palabra de nuestro Señor y podamos seguir confiando en aquel que nos llamó para su reino eterno. Hablando un poquito del contexto de esta carta, Pablo dice en el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Podemos ver en el versículo 6 que aunque Pablo fue el que anunció el Evangelio en la ciudad de Filipos, aunque Pablo fue el que comunicó el glorioso Evangelio, Pablo dice en el versículo 6, ¿quién fue realmente que comenzó la obra en nuestros hermanos en la iglesia en Filipo? Pablo le da todo el crédito a nuestro Dios porque dice, estando convencidos o persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, en este caso Dios, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a perfeccionarla, va a completarla, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Es decir, mis amados hermanos, Dios quiere cumplir una obra en usted, Dios quiere cumplir una obra en mí desde el momento de nuestra conversión hasta que Cristo venga a buscarnos a cada uno de nosotros. No obstante, el cristiano debe saber que aunque el Señor nos ha llamado, aunque el Señor comenzó una obra en nosotros y va a ir trabajando hasta que estemos un día con Cristo en su glorioso regreso, eso no significa que en medio del camino usted y yo no vamos a enfrentar momentos difíciles. Que Dios haya comenzado una obra en nuestras vidas no significa que mientras estemos en este mundo no vamos a pasar momentos complicados. De hecho, el capítulo 1, versículo 7 nos indica dónde se encontraba el apóstol Pablo cuando escribe esta carta. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y continuación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Dónde se encontraba Pablo cuando escribe esta carta? Él está en prisión, él está en la cárcel. Y él está en la cárcel o privado de su libertad, no porque haya cometido algún delito, no porque haya hecho algo malo. Él está en prisión por causa del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Además, mira lo que está pasando en el contexto del apóstol Pablo en prisión, según el versículo 15 y versículo 16. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, que Pablo sabe que hay hermanos, que hay personas que están anunciando a Cristo, que están predicando a Cristo, y Pablo también sabe que las motivaciones para predicar a Cristo son distintas. Algunos predican a Cristo por envidia, otros para causar pleitos, otros lo hacen de buena forma, de buena voluntad, otros lo hacen
por contención, no sinceramente, pero el versículo 16 nos dice que el propósito de estos hermanos es que Pablo siga sufriendo, añadir más aflicciones a las prisiones del apóstol Pablo. No obstante, cualquiera sea la motivación de predicar a Cristo, ya sea sinceramente, por contención, por envidia, Pablo dice en el versículo 18, que pues, que no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Es decir, cualquiera sea la motivación, para Pablo lo importante es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es anunciado. Y cuando alguien predica a Cristo, cuando alguien anuncia a Cristo, es un motivo de gozo, es un motivo de felicidad, porque la gente está conociendo a nuestro Salvador, al Hijo de Dios. Entonces Pablo se encuentra en prisión. Pablo está lidiando con hermanos que están anunciando a Cristo con el propósito de añadir más aflicción a sus prisiones. Pero mira el versículo 19, ¿en qué punto de su vida Pablo se encuentra? Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo se encuentra en prisión, pero él se encuentra en un punto de su vida que en cualquier momento lo dejan en libertad o en cualquier momento le quitan su vida. Pablo está entre la vida y la muerte. Pero aunque Pablo sabe que le pueden quitar la vida o puede salir en libertad, Pablo sabe que su futuro está en las manos del Señor. Y cualquiera sea su futuro, Pablo dice, si estoy con vida, seguiré anunciando a Cristo y sirviendo a la iglesia, y si muero, no tengo duda que estar con Cristo es muchísimo mejor. Pablo sabe que en esta vida para ¿qué estaba pasando con la iglesia en Filipos? En el capítulo 2, versículo 3, tuyo propio, es decir, no buscando el bien de los demás. Es decir, que aquí podemos ver un problema en la iglesia en Filipo de contienda, de orgullo y falta de humildad entre los hermanos. Además, usted puede ver en el capítulo 2, versículo 14, que Pablo llama a la iglesia a hacer todo sin murmuraciones y contienda. Nuevamente Pablo repite la palabra contienda, pero añade las murmuraciones. Es posible que los hermanos estaban hablando mal de otros, estaban murmurando de otros, estaban desacreditando a otros hermanos a través de lo que hacían. Hagan todo sin contienda y sin murmuraciones. Y la razón que da Pablo en el versículo 15 es, él nos da a entender quiénes somos en medio del mundo en que nos rodeamos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Pablo
pide que el cristiano sea luz en medio de este mundo perverso, en este mundo de oscuridad, en este mundo de tinieblas. Además, podemos ver en los versículos 25 en adelante que Pablo habla acerca de un hermano amado, colaborador como es Epafrodito, que estuvo a punto de enfermarse. Y Pablo está angustiado por su hermano amado y pidió misericordia, y dice el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo, sufriendo por la salud física de su hermano y colaborador Epafrodito, en su angustia Dios mostró misericordias a él, lo sanó, y Pablo dice, y tuvo también Dios misericordia de mí, para no tener tristeza sobre tristeza. En el capítulo 3, el apóstol Pablo nos muestra acerca de su vida de éxito en el judaísmo. Cuando él servía a la ley, Pablo nos muestra sus credenciales, siendo una persona que había ganado mucho en términos religiosos judíos. Dice el versículo 4, capítulo 3, 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley fariseos, en cuanto a celos perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando se trata de la ley, cuando se trata de las cosas carnales del judaísmo, Pablo dice, yo he ganado todo como judío. Fariseo de fariseo, hebreo de los hebreos, circuncidado en cuanto a la ley irreprensible, perseguía a la iglesia. Y aunque todas esas cosas hacían de mí tener un gran nombre, para mí todo lo dejé como una pérdida. Todo para mí es pérdida. Más adelante va a decir como basura, para ganar a Cristo. Conocer a Cristo, su Señor. Entonces Pablo nos muestra también su vida de éxito en el judaísmo. Cuando vamos al capítulo 4, Pablo nos muestra también en las necesidades físicas y en la abundancia física que él ha vivido en esta vida. Dice el 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Pablo lo ha tenido todo en abundancia, pero Pablo también ha tenido escasez en su vida. Pablo ha vivido con mucha abundancia, pero también ha vivido humildemente. ¿Qué quiero decir con este contexto? Todas estas cosas le han sucedido al apóstol Pablo desde el momento en que Dios también comenzó su obra en él, hasta el día que él parta de este mundo o hasta el día de Cristo. Estas son algunas cosas que también nos pueden suceder a nosotros mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro Señor. Es probable que usted y yo no estemos en prisión como el apóstol Pablo, pero ¿cuántos cristianos viven en prisión en su mente y en su corazón? ¿Cuántos cristianos viven en prisión del miedo, del pánico, de la angustia, del futuro incierto? ¿Cuántos cristianos se encuentran como el apóstol Pablo, rodeado de hermanos que están sirviendo por contención, por envidia, por celo, para añadir más aflicciones al trabajo de la iglesia?
¿Cuántos hermanos se encuentran luchando por seguir viviendo o para ser sanado de algún cáncer, de alguna enfermedad, de algún tumor, de alguna enfermedad terminal? ¿Cuántos hermanos están rodeados de conflictos, de personas que no muestran humildad, sino vanagloria, y todo lo que hacen es buscar lo suyo propio? Hermanos que según el capítulo 2 saben que están luchando cada día con un mundo maligno y un mundo perverso, tinieblas tras tinieblas y maldad tras maldad. Hermanos que están preocupados por la salud física de algún ser querido, como Pablo lo está haciendo aquí con su hermano Epafrodito. Hermanos que están luchando con el éxito, con la prosperidad, con lo material, con la abundancia. Hermanos que están luchando con la escasez, con la necesidad. Y todo lo que está pasando aquí y todo lo que les acabo de decir, muchas de estas cosas pueden hacernos tambalear espiritualmente. Pueden hacernos retroceder espiritualmente. Todas estas cosas de peligro, de enfermedad, de preocupación, nos pueden hacer tomar la decisión de rendirnos y no seguir perseverando en este camino hacia la eternidad. Entonces, la pregunta que quiero que respondamos en esta noche es: ¿cómo usted y cómo yo podemos tener firmeza espiritual o estabilidad espiritual en medio de las circunstancias adversas que enfrentamos en esta vida? ¿Cómo mantenernos firmes en medio de la prueba? ¿Cómo mantenernos firmes en medio de la abundancia? ¿Cómo mantenernos firmes en medio de la escasez? ¿Cómo mantenernos firmes en el reino de Dios en medio de los conflictos con los hermanos? ¿Cómo usted y yo podemos mantenernos firmes en este caminar hacia la eternidad? ¿Amén, mis hermanitos? Amén. Comenzamos. Filipenses capítulo 4, por favor. La palabra de Dios dice así, Filipenses capítulo 4, versículo del 1 al 7, palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi oración es que la paz de Dios en esta noche sea guardando cada una de nuestras mentes y nuestros corazones por medio de su mensaje. Amén, mis hermanos. Según el versículo 1, ¿cómo usted y cómo yo podemos tener firmeza espiritual en medio de las circunstancias que enfrentamos en esta vida? Pablo dice, así que, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Cómo tener firmeza espiritual? ¿Cómo comienza el versículo 1? Así que, ¿qué significa la frase así que? Por esta razón, o por lo tanto. Es decir, que el versículo 1 es una conclusión de lo que Pablo viene diciendo anteriormente. Y eso es lo primero que vamos a ver en esta noche para que usted y yo tengamos firmeza espiritual en los problemas de esta vida. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 19 al 21.
Pablo está hablando acerca de los falsos hermanos que son enemigos de la cruz de Cristo, y dice el 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Anote esto, que solo piensan en lo terrenal. Anote eso, que solo piensan en lo terrenal, por el contraste del versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 4.1, así que, ¿cómo encontramos fortaleza y firmeza espiritual en este mundo? Según el versículo 20, Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanitos, el cristiano, cuando pasa por pruebas, cuando pasa por adversidades, incluso cuando tiene momentos de prosperidad material, jamás debe olvidar que nuestra nacionalidad, que nuestra ciudadanía, a donde usted y yo pertenecemos, es al cielo. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos pasajeros, somos peregrinos dentro de este mundo. Por eso nosotros, en este lugar, no hay ni ecuatoriano, no hay chileno, no hay norteamericano, porque todos nosotros pertenecemos al cielo, donde está nuestra morada, donde está nuestra herencia, donde nosotros esperamos esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Y qué hermoso saber que aunque enfrentemos problemas en esta vida, al final esos problemas no van a ser para siempre. Porque nosotros pertenecemos al cielo. Nuestro lugar eterno está en los cielos. El versículo 19 dice que hay personas que solo piensan en lo terrenal. En cambio, el cristiano siempre está pensando en las cosas celestiales. Jesús dice en Mateo 6, no hagáis tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. La pregunta que podemos hacernos es, ¿nos sentimos ciudadanos del cielo? ¿Estamos pensando constantemente en que este mundo no es nuestro hogar y que nuestro verdadero hogar está en el cielo cuando estemos para siempre con el Señor? ¿Se siente más una persona de este mundo o se siente un extranjero en medio de este mundo perverso y maligno? Saber que somos del cielo nos va a ayudar a levantarnos, nos va a ayudar a seguir adelante, nos va a ayudar a seguir siendo fieles al Señor, porque sabemos que somos pasajeros en medio de este mundo terrenal. ¿Amén, mis hermanitos? Entonces, número 1, ¿a dónde pertenecemos? Pero además dice el versículo 20 como número 2, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos puede mantener firmes en el Señor, hermano Damián, en medio de los problemas que enfrentamos en el ministerio? Saber cada mañana al despertar que hoy puede ser nuestro último día aquí en la tierra, porque el Señor ha prometido volver por nosotros. Saber que el Señor está a la puerta. Él dijo, vengo en breve. Y saber que el Señor viene por nosotros es un ánimo, es una fortaleza, es un gozo para seguir adelante, incluso en los momentos difíciles que enfrentemos en este mundo. Que Cristo venga es llevarnos a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva donde mora la justicia. Que el Señor venga significa que vamos a estar con Él para siempre en la eternidad. ¿Dónde pertenecemos? ¿A quién esperamos? Y número 3, versículo 21, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? El cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando Cristo venga, no solamente es para llevarnos a ese lugar que Él tiene preparado para nosotros. El Señor está prometiendo que su cuerpo y mi cuerpo van a ser transformados. Imagínate un hermano que está luchando con el cáncer, un hermano que ha perdido un brazo, un hermano que está luchando con un tumor. Nuestros cuerpos se van desgastando y nos vamos cansando y en el tiempo no podemos ver bien y nos duele la espalda y este cuerpo se va deteriorando con el tiempo. Qué hermoso saber que va a llegar un momento en que este cuerpo débil, este cuerpo de humillación, este cuerpo que lucha con el pecado, cuando Cristo venga, lo va a transformar. Y lo va a transformar para que sea conforme al cuerpo de la gloria de Cristo. Porque esto mortal se va a transformar en algo inmortal. Esto corruptible se va a vestir de incorruptible para que seamos igual a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo glorioso. Qué hermoso saber, no más hospitales, no más cementerios, no más remedios. No más preocupaciones, porque el Señor ha prometido un cuerpo glorioso como el de Él, y la promesa que da en el versículo 21, por el poder, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanitos, ese mismo poder que sujeta el cielo y la tierra, el Señor es el soberano, el Señor es el todopoderoso. Y el poder que sujeta el universo, ese poder va a actuar para nuestra transformación, para que nuestro cuerpo de humillación sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén, mis hermanitos. ¿Cómo tener estabilidad espiritual, firmeza espiritual? Sabiendo a dónde pertenecemos, el cielo, a quién esperamos, al Señor, y número 3, confiando en su promesa de lo que Él va a hacer con nuestros cuerpos de humillación. Capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Según el versículo 1, ¿cuál es la cuarta razón para que nosotros podamos tener fortaleza espiritual y no rendirnos y no volver atrás en medio de las circunstancias de este mundo? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo en el versículo 1? Con estas palabras de amados, de deseados, de gozo, de corona mía. ¿Qué es lo que Pablo le está mostrando a estos hermanos? ¿Sabe lo que le está mostrando? El gran valor que los cristianos tienen para Dios y para el apóstol Pablo. Pablo está abriendo su corazón. Pablo está demostrando su amor hacia estos cristianos de la iglesia de Cristo en Filipo al decirle amado, deseado, gozo y corona mía. Hermanitos, la cuarta razón que nos puede ayudar a mantener firmes en esta vida de cristianos es cuando nosotros demostramos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas cuánto valor ellos tienen para Dios y cuánto valor tienen para nosotros siendo parte del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos aquí en la iglesia para bendecir a Dios, pero también para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y una de las formas de estimularnos mutuamente es expresar, es abrir nuestro corazón hacia nuestros hermanos cada vez que nos reunimos, cuando están o cuando no están. Hermano, te amamos, hermanos, te necesitamos, tú eres nuestra corona, tú eres nuestro gozo. No nos da igual cuando un hermano deja de venir a las reuniones. No nos da igual cuando un hermano se desanima espiritualmente. Cuando un hermano no viene, cuando un hermano se desanima, nosotros vamos donde ese hermano
Y aunque el hermano sea fiel en la iglesia, expresamos y abrimos nuestro corazón y le decimos cuánto lo amamos, cuánto le necesitamos. Hermano, la importancia que usted tiene dentro de la familia de la fe, aquí en Pilanquí o donde se encuentre el pueblo de Dios. La iglesia es nuestro gozo. Nuestros hermanos son nuestra corona. Nuestros hermanos son nuestro deseo. Por el valor que tienen para Dios y el valor que tienen también para nosotros. ¿Cómo se siente usted cuando sabe que es amado por una persona? ¿Cómo se siente usted cuando sabe que es de valor para otra persona? ¿Cómo se siente usted cuando sabe que al lugar que va a llegar es de mucha importancia, que es alguien en ese lugar? ¿Lo anima o no? Imagínate que nos estimulemos al amor cada día que nos veamos y nos preocupemos de aquellos que no están. Hermano, te necesitamos, te extrañamos, eres importante. Eres importante para Dios, eres importante para la iglesia. Estas palabras, mostrar este aprecio, este valor, este amor, dice el versículo 1 al final, estad así firmes en el Señor amado. Estas palabras, esta demostración de amor, nos da firmeza espiritual, incluso aunque el mundo no los valore, aunque el mundo no nos entienda, aunque el mundo no nos aprecie, en la iglesia del Señor hay amor, hay aprecio y hay valor los unos a los otros. Amén, mis hermanitos. ¿A dónde pertenecemos? ¿A quién esperamos? Lo que el Señor va a hacer. Versículo 1 del capítulo 4, el valor y el amor que nos tenemos. Versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo en el versículo 2 nos está hablando acerca de dos hermanas, Evodia y Síntique. Y Pablo está haciendo un ruego a estas hermanas. Estas hermanas, por lo que dice el versículo 2, están teniendo un conflicto. Estas hermanas están enemistadas. Estas hermanas tuvieron un problema. Y cuando hay problemas entre los hermanos, ¿qué produce eso en nuestra vida espiritual? Nos desanima. Cuando tenemos un problema con un hermano o con una hermana, eso nos desestabiliza espiritualmente. Es que no quiero ir a esa reunión porque va a estar ese hermano o va a estar esa hermana. Y prefiero no ir a la reunión o prefiero cambiarme de iglesia o de congregación para evitar ver o verla a ella. Y los conflictos en la congregación, los conflictos en el hogar, los conflictos en la familia, sin duda nos desestabilizan espiritualmente. Pero nosotros como cristianos, una de las cosas que nos puede estabilizar o afirmar espiritualmente, dice el versículo 2, Pablo ruega a Evodia y ruega a Síntique que la forma ¿de qué forma según el versículo 2? Que sean de un mismo sentir en el Señor. Hermanito, los problemas entre los hermanos, ¿cómo se solucionan? Cuando vemos quién tiene la razón y cuando sabemos quién es el culpable, o cuando ambos tienen el sentir de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta en el versículo es, ¿cuál es el sentir del Señor? Porque usted va a pasar por problema, yo voy a pasar por problema. Usted va a tener algún roce con un hermano, yo voy a tener algún roce con un hermano. ¿Dios quiere que estemos enemistados? Por supuesto que no, porque eso nos desestabiliza espiritualmente. Dios quiere nuestra firmeza. De modo que cuando venga un conflicto, Dios nos da la solución para solucionarlo, teniendo el mismo sentir en el Señor. ¿Cuál es este sentir? Capítulo 2, versículo 3 en adelante. Ya lo leímos previamente. Pablo dice en el versículo 2.2, completad mi gozo, 2.2, completad mi gozo sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, ya dijo, sintiendo lo mismo, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unidad en sentimiento, unidad en amor, unidad en objetivo. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Por qué no hacemos nada por contienda? ¿Por qué no hacemos nada por vanagloria? ¿Por qué somos humildes? ¿Por qué miramos a nuestros hermanos como superiores a uno mismo? Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir de Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el sentir de Cristo? El sentir de Cristo es de alguien que no le importó su condición de Dios, su condición de estar en la gloria, de ser el Rey del universo. A él no le importó su condición, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso no lo detuvo, sino que vino a este mundo y se hizo hombre. El Rey de gloria, el creador del hombre, se hizo como uno de su creación, se hizo hombre. Y en esa condición de hombre, él se humilla, él se hace un siervo y muere en una cruz, siendo obediente a su Padre. ¿Cómo se solucionan los problemas? Los problemas no se solucionan con un espíritu de grandeza. Los problemas se solucionan cuando hay humildad, cuando hay sencillez, cuando se busca el bienestar espiritual de los demás, cuando se busca la obediencia a Dios, cueste lo que cueste. Porque Él viene a este mundo para salvarte a ti, para salvarme a mí, y se humilla y se hace un siervo y un esclavo por nosotros. Los problemas se solucionan con humillación, con humildad, y buscando siempre el bienestar espiritual. Lo que es mejor es la relación, la restauración, la reconciliación, la obediencia a nuestro Dios que está en los cielos. Ese es el sentir de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, mis hermanitos. Capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanito, si usted ve el versículo 2, Pablo nos dice el problema de estas hermanas. ¿Sí o no? No. Pero el versículo 3 nos dice lo bueno que han hecho estas hermanas. Sí, él ya dijo, no hagamos nada con murmuración. Pablo nos enfoca en dar detalles del problema. Pero si hay algo que resaltar en estas hermanas, según el versículo 3, es que son hermanas guerreras, son hermanas que combaten, son hermanas que predican a nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros vamos a hablar de un hermano y de una hermana, no nos enfocamos en lo negativo de ellos. Nos enfocamos en las cosas que hacen para la gloria de Dios, para el reino y también para el pueblo de Dios. Amén. Eso es lo que recargamos, eso es lo que sobresale. Ese es nuestro enfoque. Y cuando se trata de conflictos,
Pablo sabe y les pide a ella en el versículo 2 que tengan el mismo sentir en el Señor, pero el versículo 3 va a pedir ayuda. Dice, va a rogar a un compañero fiel, no sabemos quién es, también va a pedirle a Clemente y a otros colaboradores a que puedan ayudar a estas hermanas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Van a existir los problemas entre los hermanos? Sí. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Se le echa más leña al fuego? Se dice acá eso, ¿cierto? ¿O somos instrumentos de bendición, de unidad y reconciliación entre los miembros del pueblo de Dios? Cuando estoy pasando por algún conflicto, ¿de dónde estoy recibiendo ayuda? ¿A quién estoy pidiendo consejos? ¿Un consejo puede destruir más una relación? ¿O un consejo puede sanar, restaurar una relación que ha sido dañada? Y Pablo está pidiendo ayuda no a cualquier miembro de la iglesia, sino a un compañero fiel, a Clemente y a otros colaboradores. Y dentro del pueblo de Dios siempre hay hermanos y hay hermanas fieles que podemos contar para hacer la voluntad de Dios y buscar siempre una solución dentro de los problemas de la iglesia. Siempre hay colaboradores que están al servicio para que el pueblo pueda funcionar en unidad y en amor para gloria de Dios. Y termina el versículo 3 diciendo que estos colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida, y el libro de la vida significa salvación. Pero me llama la atención que Pablo no dice el nombre del compañero fiel, y nos dice el nombre de los colaboradores, de los demás colaboradores. Usted no lo sabe, ni tampoco yo lo sé. Pero Dios sí lo sabe quiénes son, porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede ser un instrumento de servicio en la iglesia, usted puede ser un instrumento de bendición y probablemente nadie lo sepa. Pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo ve y Dios sí lo considera. Nosotros buscamos siempre la aprobación de Dios, porque Él es que escudriña los corazones y Él sabe incluso las cosas que hacemos, incluso aunque los demás no lo ven, no lo aprecian y no lo valoran. Porque al Señor nuestro Dios nosotros servimos. Y dice Hebreos 6 que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis demostrado sirviendo a los santos por amor al nombre de Cristo. Y qué hermoso saber que su nombre y mi nombre están inscritos en el libro de la vida, lo que significa que somos personas salvadas y también conocidas por el Señor. Amén, mis hermanitos. ¿Cuánto tiempo nos queda, hermano Marcelo? ¿Estamos listos? Versículo 4 y terminamos. Denme un minutito. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Hermanitos, ¿usted quiere tener firmeza espiritual hasta que Cristo venga a buscarlo? ¿Sí o no? La pregunta según el versículo 4 es, ¿cuál es el motivo o cuál es la fuente de su gozo? Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos, un gozo sobreabundante. Hay personas, incluso en la iglesia, que se regocijan cuando tienen una buena situación económica, cuando tienen una buena salud, cuando está todo bien en su hogar. Pero ¿qué pasa
cuando no hay un buen dinero, cuando no hay una buena salud o cuando hay problemas en su hogar. Se pierde el gozo, se pierde la alegría, porque el gozo de ellos está puesto en lo que poseen. Y cuando se trata del dinero, de lo material, de la salud, eso es pasajero. Hoy tenemos y mañana desaparece. Pablo está llamando a los hermanos, lo que nos puede dar firmeza espiritual es cuando nuestro gozo viene únicamente del Señor. Regocijaos en el Señor. Teniendo salud, nos regocijamos en Él. Teniendo una enfermedad, nos regocijamos en Él. Teniendo un buen trabajo, nos regocijamos en Él. Teniendo necesidad, nos regocijamos en Él. Porque nuestro gozo viene en el Señor, el cual no cambia, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es la fuente de nuestro gozo y en su presencia hay plenitud de gozo. No de la circunstancia, sino de lo que es el Señor para nuestra vida. Y como el Señor es nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro regocijo, versículo 5, nuestra gentileza, nuestra amabilidad va a ser conocida ¿por quién? Por todos los hombres. La gente que nos rodea nos debe conocer por ser personas amables, por ser personas humildes, por ser personas gentiles. Porque el Señor está con nosotros. No puedo ser agradable con ustedes, salir y ser un ogro en mi hogar y ser una persona insoportable en mi trabajo. No puedo. Porque el regocijo de mi vida es el Señor. Y Pablo dice que la gentileza tiene que ser conocida de todos los hombres y la razón es porque el Señor está cerca. ¿Y qué significa que el Señor está cerca? Dos cosas, hermano Damián. El Señor está cerca es en tiempo y es en presencia. En tiempo, el Señor viene por mí en cualquier momento. Por eso me regocijo en Él, por eso soy amable con todos los hombres, porque el Señor viene en cualquier momento. Pero también en presencia, porque el Señor está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo no salgo de este lugar y el Señor se queda aquí y me espera para que yo llegue el domingo, no. El Señor está con nosotros aquí, en nuestro hogar, en el trabajo, donde quiera que vayamos. Su presencia ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces Pablo, para ir terminando, para que lo anoten en su Biblia, en resumen, ¿cómo tener firmeza espiritual? Según el capítulo 3, versículo 20, ¿a quién esperamos? Al Señor. Según el capítulo 4, versículo 1, ¿en quién estamos firmes? En el Señor. Según el versículo 2, ¿en qué sentir tenemos que tener común? En el Señor. Según el versículo 4, ¿dónde nos regocijamos siempre? En el Señor. Y según el versículo 5, ¿quién está cerca? El Señor. En resumen, mis amados hermanos, en esta noche, estar firmes en este mundo de conflictos, de abundancia, de escasez, de problemas, hasta que Cristo venga a buscarnos, es cuando el centro de nuestra vida es siempre el Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca y que el Señor nos guíe para mantenernos firmes, esperar su regreso y todos juntos como un solo pueblo estemos un día por toda la eternidad adorando y alabando al que vive por los siglos de los siglos. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga.